Muy bien, vamos a continuar hablando del uso del Simple Present. El Simple Present Tense se divide en dos grandes ramas. Una, lo que tiene que ver con el ser, es decir, encontramos todo lo que se relaciona a la función del verbo to be. Y otra, lo que tiene que ver con el hacer. Son dos cosas muy distintas. El ser, verbo to be, el hacer, que ya son los verbos que empleamos en la cotidianidad. El verbo to be adicionalmente se divide en tres grandes ramas. Una, lo que tiene que ver con el hecho de dar y recibir información personal. Es decir, el verbo to be me sirve para dar y recibir información personal. Adicionalmente, me sirve para hablar de la ubicación o de la existencia de diferentes elementos en un área específica. Y finalmente, para hablar de mi estado físico o de mi estado de ánimo. Por otra parte, cuando hablamos del Simple Present para referirme a acciones, me estoy diciendo que me sirve para hablar de gustos, likes, dislikes, disgustos, routines or habits, lo que me hago todos los días y los hábitos que yo tenga. La mejor forma de representar el verbo to be es esta tarjeta, porque uno puede titubear de cualquier cosa, uno puede dudar de cualquier cosa menos de su propia información personal, por ejemplo en un aeropuerto o en inmigración. Mientras que cuando hablamos de acciones, vemos aquí unos muñecos haciendo, cada uno hace algo. Por eso me refiero al uso de los verbos y donde encontramos que hay dos clases de ellos, regulares y irregulares. Hoy vamos a trabajar lo que tiene que ver con location. Cuando hablamos de location hablamos del uso del there is y there are. There is significa hay. There are significa hay también. Hay que tener en cuenta que en español uno dice hay una manzana, hay varias manzanas. La palabra hay no cambia si está en singular o en plural. Pero si hablamos en inglés, existen dos formas de decir hay. There is, there are. Vamos a tocar la parte del there is. Entonces, si tenemos algo en singular, vamos a hablar de que si hay un computador, si hay una manzana, si hay un computador de color naranja. Y eso lo determinamos con la letra A. Si alguien le pregunta, una letra que en español, que en inglés signifique algo que sea del español, tenemos la letra A, que significa un o una. El hecho de que vaya A o an depende enteramente de la primera letra que venga ese sustantivo, o si es de pronto una cualidad, como el caso de orange, se le coloca la N por sonoridad. Esta es la estructura que vamos a utilizar para referirme a si hay o no hay un objeto, si hay o no hay un animal, si hay o no hay una persona. Por ejemplo, is there a? Yes, there is a. No, there isn't a. Is there an? Yes, there is an. No, there isn't an. Gramaticalmente iríamos solo hasta acá. Yes, there is. No, there isn't. En sí depende de si yo empleo un objeto, un animal o una cosa, y ese objeto empieza ya sea por vocal o empieza por consonante. ¿Listo? Por ejemplo, is there an orange blanket in the bedroom? Yes, there is an orange blanket in the bedroom. No, there isn't an orange blanket in the bedroom. Por ahora, como no tenemos suficiente vocabulario, la idea es que podamos responderle completo. ¿Para qué? Para que la persona entienda que me interesa lo que está hablando, pero también entienda que no tengo suficiente vocabulario. Eso va a hacer que me hablen un poco más pausado. Gramaticalmente iría hasta aquí la respuesta corta. Yes, there is. No, there isn't. En un examen uno lo respondería hasta ahí. La idea es que invitarle a que cuando alguien le pregunte, usted pueda responderle completo y así demostrar el interés necesario. Is there an orange blanket in the bedroom? Yes, there is an orange blanket in the bedroom. No, there isn't an orange blanket in the bedroom. Acá tenemos un objeto que es orange blanket. Seguidamente, ese objeto lo vamos a ubicar en un lugar. En este caso tomamos el cuarto y vamos a decir que está dentro del cuarto, in the bedroom. Así es como formo ya una pregunta para saber si hay o no hay una sábana de color naranja
dentro del cuarto o en el cuarto. En el caso del plural, disculpe, hay una variación. Acá, pues, al igual que en español, le colocamos la S y nos queda video game, video games, apple, apples, orange car, orange cars. Ya no vamos a utilizar la A que utilizábamos en el caso anterior, ¿no? Porque no vamos a hablar de un computador, sino vamos a hablar, por ejemplo, de videojuegos, manzanas, carros o automóviles de color naranja. ¿Listo? Hay algunos irregulares como fly, flies o live, lives. ¿Vale? Unos casos como especiales. Hay otros más, pero vamos a darlo de forma muy resumida y muy sencilla para que lo puedan entender. Algunos sustantivos irregulares o irregular nouns son, por ejemplo, man, men, woman, women, mouse, mice, person, people, child, children. Ya no vamos a utilizar is there, sino are there. Yes there are, no there aren't. Igualmente hasta aquí iría la parte gramatical. ¿Qué vamos a colocar en esta línea? Cualquiera de estos plurales que estamos viendo. Are there video games? Are there flies? Are there people? Are there children? Por ejemplo. Are there orange computers in the office? Yes, there are orange computers in the office. No, there aren't orange computers in the office. Tengan en cuenta que tomamos objetos, es decir, colocamos cualquier cosa que se pueda pluralizar y la vamos a ubicar en algún lugar. ¿Listo? Si yo quiero preguntar, por ejemplo, si hay hoteles en Bucaramanga, diría are there hotels y luego coloco el lugar, in Bucaramanga. Y ya tengo una pregunta de tipo contexto cultural. Ahora vamos a ver la diferencia entre how many y how much. Ambas preguntas se parecen con una pequeña diferencia. How many, al igual que en español, significa cuántos, cuántas. How much es singular y significa cuánto, cuánta. Si la pregunta fuera, por ejemplo, is there a lion in the zoo? O are there lions in the zoo? Yo le entendería a la persona que me está preguntando por si hay leones o si hay un león, ¿cierto? En el zoológico. Independientemente de si sea en singular o si la pregunta sea en plural, yo entendí que me están indagando por leones. ¿En qué lugar? En el zoológico. Pero eso no me va a dar la cantidad. Porque la persona me va a decir, yes, there is a lion in the zoo. O me va a decir, no, there aren't lions in the zoo. O puede ser, yes, there are lions in the zoo. Pero ¿cómo hago para saber la cantidad? Utilizo la pregunta how many. Y me quedaría, how many lions? Ojo, esa pregunta siempre será plural. How many lions are there in the zoo? There is one lion in the zoo. También puedo decir, there is a lion in the zoo. O puede ser, there are 3 lions in the zoo. Es decir, doy la cantidad completa. Si no me sé el número, puedo decir, por ejemplo, there are many lions in the zoo. O there are a lot of lions in the zoo. O there are few lions in the zoo. Por otra parte, vamos a utilizar la pregunta how much. Pero para eso necesitamos un objeto que no sea contable. Por ejemplo, is there crime in Cali? Alguien me dice, yes, there is crime in Cali. How much crime is there in Cali? Entonces tenemos que la pregunta how much primero va asociada al singular, por eso tenemos acá is there. ¿Cuánto? Crime es una palabra que no es contable, no la puedo pluralizar al igual que lions, por ende va con how much y por ende va con is there o there is. Si yo no sé la cantidad, que voy a responder, there is much crime in Cali, there is a lot of crime o there is little crime. Si vemos, a lot of es un común entre la parte del plural y la parte del singular, mientras que many, much, few o little ya varían dependiendo de si la palabra es contable o no es contable. Acá tengo algunos ejemplos de preposiciones para que por favor tome nota. In, on,
under, next to, behind, in front of, between. En significa dentro o en. On significa sobre o encima de. Pero también uno en español dice a veces en. ¿Dónde están las llaves? En la mesa, pero en realidad están sobre la mesa. On the table. Under, debajo. Next to, al lado. Between, en medio de. In front of, enfrente. Y behind, detrás. Trata de copiar el gráfico para que lo tengas. Voy a especificar un poquito más el uso de tres preposiciones: in, at y on. In se utiliza para lugares pequeños o cerrados. Por ejemplo, todos los lugares que tengan la palabra room. Por ejemplo, los de la casa: bathroom, bedroom, living room, dining room. ¿Sí? Todos los lugares de la casa de hecho van con la preposición in. In a store o cualquier tipo de tienda: shoe store, clothing store, bookstore. El único medio que va con esta preposición es el carro. ¿Listo? In a car. Y todo lo que tenga que ver con cuerpos de agua: in the water. Entonces todo lo que está como, haga cuenta que eso es como una piscina y el muchacho está sumergido. Ahora, hablemos de puntos que estén delimitados en un área específica. Puede ser un mapa, o en este caso por ejemplo un patio. In a yard, in a town, un pueblo, in a park, o un país, in Brasil. Entonces yo puedo decir por ejemplo desde el barrio, ¿no? In la Florida. Puedo decir desde la ciudad, in Cartagena. Puedo decir el departamento, in Cundinamarca. Puedo decir el país, in Colombia, y de ahí en adelante sigue siendo muy general. Si hablamos de in, haga de cuenta ver el mapa completo de una ciudad en Google Maps, por ejemplo, o un barrio, ¿sí? At se utiliza para denotar el mismo significado de in, en. Por ejemplo, at the bus stop, en la parada de bus. At the door, en la puerta. No puedo decir in the door, porque entonces estaría la persona metida dentro de la madera o el hierro de la puerta. No tiene sentido. At the traffic light, en el semáforo. At my desk, en mi escritorio. At her desk, en el escritorio de ella. At the top of the page, at the bottom of the page, en la parte de arriba o en la parte de abajo del libro, de la página. At the end of the block, ¿no? Al final de la cuadra. Esa es otra expresión que también podemos utilizar. At the end of the street, al final de la calle. At the end of the class, incluso para tiempo también lo podemos utilizar, ¿no? Un momento, como la clase. At, a diferencia de in, vamos a utilizarlo también para lugares grandes. Y ahorita vamos a ver varios ejemplos. Finalmente tenemos on, y eso se utiliza para denotar superficies. Entonces, ¿qué está en la pared? ¿Qué está en el piso? ¿Qué está en el techo? ¿Sí? Podemos decir on a door, on a ceiling, on a wall, ¿sí? On a shelf, on a plate, on a balcony. Todo lo que sean superficies, así sea estantes o mesas, va con la preposición on. También vamos a utilizar on para todos los medios de transporte. On a horse, on a bicycle, on a motorcycle, on a train, on a bus, ¿sí? Tomemos un medio de transporte común, on Metrolínea, on Transmilenio, etcétera, etcétera. Todos los demás medios de transporte se trabajan con on. También quiero agregar que lo que son dispositivos electrónicos y redes se trabajan también con la preposición on. Acá tenemos algunos ejemplos de estas prepositions of place: in, on, at. At the traffic light, at the bus stop, at the door, at the desk, at the shopping mall, in, at the bank, at the restaurant, at the concert, at the party, ¿no? La fiesta. At Abelardos, digamos que Abelardo tenga, no sé, una oficina. At Julianas, digamos que Juliana tiene una peluquería. At Cinemark. Todo lo que son nombres de negocios propios van con at. Si miramos en un mapa de Google Maps, at serían todos los punticos exactos, las flechas a donde yo quiero dirigirme.
mientras que in sería el mapa completo. Entonces, por ejemplo, in sería el mapa de Bucaramanga, at sería, por ejemplo, Panamericana, at Panamericana. Entonces toma nota de algunos de estos ejemplos para que los puedas desarrollar con ejemplos. Acá te dejo algunas preguntas de ejemplo. La idea es que puedan crear preguntas similares en singular con is there, en plural con are there, una pregunta o dos con alguna palabra que no sea contable y de una vez la pregunta con how much. Una pregunta en plural con cualquier cosa que se pueda pluralizar y la pregunta how many. ¿Listo? La idea es hacer varias preguntas y que usted pueda hacer la práctica. Entonces redacte las preguntas. Si quiere hacer una práctica más amplia, conteste cada pregunta afirmándola y negándola por escrito, pero ya con sus compañeros haga la práctica lanzando la pregunta verbalmente y esperando la respuesta de cada uno. Piense en preguntas, por ejemplo, de cosas que tengan que ver con cultura general. Por ejemplo, is there a big planet in the solar system? ¿Hay un planeta grande en el sistema solar? O preguntas, por ejemplo, cuando uno llega a una ciudad por primera vez. Is there a beautiful hotel in the city? ¿Hay un hotel bonito en la ciudad? Le agradezco mucho su atención y quedo entonces deseándole un resto de feliz día. Thanks for watching my video. Bye bye.